Ninguna mujer tiene la culpa de ser violentada. Tristemente y culturalmente, por lo menos en mi caso, no sé el tuyo, pues mis papás casados toda la vida hasta que mi papá se murió, ¿verdad? Porque si no ahí seguirían. Y entonces yo tenía eso yo no sé en qué parte de mí, de ya me casé, ya tengo hijos y aquí me voy a quedar, es lo que yo escogí. Entonces es muy difícil romper con eso, pero eso no quiere decir que tú seas responsable de que la otra persona ejerza violencia sobre ti. Sí, justo eso lo pude ver yendo a terapia. Porque antes de ir a terapia a mí me preguntaban, oye, ¿y es violento? Y decía, no, nunca me ha pegado, nunca me ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Soy Marta Guzmán, vocera del Partido Verde, y en el podcast Hablemos Todas tengo de invitada a... ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, muchas gracias. Muy bien, y vamos a ir viendo qué tan bien estamos, mi querida, porque vamos a hablar de violencia patrimonial. No sabemos bien qué es, no sabemos una definición concreta de lo que es la violencia patrimonial. Te lo voy a leer para que nos quede claro a las dos y a las que nos están viendo y a los que nos están viendo. Dice... Es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Por ejemplo, ¿nos podrías contar tu historia? ¿Por qué estás aquí en Hablemos Todas? ¿Qué historia nos tienes que contar de violencia? Muchas gracias, Marta, y gracias por este espacio que sirve mucho para que personas que no se han enterado por falta de información que son víctimas de violencia se den cuenta que están... Sí, están siendo violentadas. Nos cuesta hasta trabajo decirlo porque muchas veces no lo identificamos. Como bien lo dijiste hace rato, yo era de esas personas que para mí la violencia eran gritos, golpes y sombrerazos. Entonces, como no había violencia física en mi matrimonio, yo no estaba enterada que era víctima de violencia, hasta que empecé a tener como una baja de peso impresionante. Entonces fueron cosas que ya me llamaron la atención y que sentí que estaba como en riesgo mi vida. Dije, si yo sigo así, al ratito me voy a enfermar. Y fue así que busqué una terapia. Yendo a terapia fue que yo me enteré que era víctima de violencia, pues psicológica y económica. ¿Fuiste tú sola a la terapia o en algún momento pensaste ir a terapia de pareja? Le pedí al papá de mis hijas, que era mi esposo, pero no dio buenos resultados. Y hablaste de violencia económica. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas viendo violencia económica? Cuando éramos novios empecé un negocio y más adelante lo invité a trabajar conmigo porque él tenía un trabajo que no le gustaba. Él llevaba toda la administración, yo no me metí en eso porque tenía ya bastante trabajo como dándole seguimiento a los clientes y todo lo demás. Entonces nunca vi números, nunca me metí a ver un estado de cuenta, no me metí en todo esto del dinero porque sentía que lo podía ofender. Entonces, pues empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio, no en la parte laboral. Ya que empecé a ir yo a terapia y a darme cuenta que sufría de violencia psicológica y demás, pues también por consecuencia, como se iba terminando la parte personal, también en algún momento se iba a tener que terminar nuestra relación laboral y él estaba haciendo como cosas con el negocio, ni siquiera yo sabía. Todas estas como señales que me empezaron a llegar, yo las ignoré, no que las ignoré, pero me dio miedo preguntarle, porque pensaba lo que decía que lo iba a ofender, que se iba a enojar. Tus hijas en ese momento, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo están viviendo la situación de la pareja? ¿Cómo están viviendo la situación de sus papás? Mis hijas estaban muy chiquitas, yo creo que cuando nos separamos tenían 2 y 3 años. Yo me hacía cargo de todo lo de las niñas, los fines de semana, todo el tiempo yo hacía planes con ellas, o sea, como que trataba de molestarlo lo menos posible. Tratabas de molestarlo. Oye, lo que estás diciendo. Son tan hijas de él como tuyas. A él también le corresponde inclusive decirte, oye, yo me las llevo a un fin para que tú puedas descansar, tú trabajas todo el día. ¿Cómo veías tú antes de casarte a esta Duramos persona? muy poquito tiempo de novios, entonces yo creo que de haber durado más, a lo mejor me habría dado cuenta de ciertos focos rojos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás echándote la culpa. Y te voy a decir una cosa, ninguna mujer tiene la culpa de ser violentada.
Tristemente y culturalmente, por lo menos en mi caso, no sé el tuyo, pues mis papás casados toda la vida hasta que mi papá se murió, ¿verdad? Porque si no, ahí seguirían, ¿no? Y entonces yo tenía eso yo no sé en qué parte de mí, de ya me casé, ya tengo hijos y aquí me voy a quedar, es lo que yo escogí. Entonces es muy difícil romper con eso, pero eso no quiere decir que tú seas responsable de que la otra persona ejerza violencia sobre ti. Sí, justo eso lo pude ver yendo a terapia. Porque antes de ir a terapia, a mí me preguntaban, oye, ¿y es violento? Y decía, no, nunca me ha pegado, nunca me Yo ha decía lo levantado la mismo. mano. Y ya que fui a terapia, me dijeron, claro que es violento, te ignora, te deja de hablar por semanas y tú no sabes ni por qué. Entonces te echas unas culpas y tratas de compensar su enojo. O sea, aparte, como te sientes la culpable, tratas de hacer 1000 cosas para quitarle ese enojo. A mí me decían cuando se enteran que me separo y que me voy a divorciar, pero ¿cómo? Tan buena gente que se veía. Eh, Mi culpa, siempre dije, fue mi culpa, porque yo tapé esos eventos que se ponía agresivo y trataba de que nadie lo viera en esos picos que tenía violentos, porque es violencia. Insulto, grito, ignorarte, es violencia. Hasta que llegó la violencia física y dije, no, no va a pasar una segunda vez. Así nos va pasando hasta que hay un punto en el que dices, ya no más. Y tú y yo tuvimos acceso a terapia psicológica. Muchas mujeres no tienen acceso a ella. ¿Cómo fue escalando? Justo fue en la terapia cuando empecé a ser consciente que dije, igual a mí me toca divorciarme, o sea, no me puedo aferrar a hacer funcionar un matrimonio que claramente no está jalando y no quiero que mis hijas tengan este ejemplo de matrimonio y que el día de mañana, si yo las llego a ver en una relación así como la mía, me voy a sentir la más culpable. Entonces dije, no, yo tengo que terminar con esto porque no es el ejemplo que les quiero dar. ¿Cuánto tiempo ha pasado justamente de ese rompimiento y si tenían algún bien en común? No teníamos una casa, se supone que teníamos ahorros para comprar una casa. Cuando hablamos ya de separarnos, yo le dije, ¿cómo están las cuentas? ¿Qué dinero hay? Me dijo, no, no hay nada. Yo, ¿cómo que no hay nada? No, no, no tenemos ahorros, no hay nada. Sentí que tenía que poner mi energía o en salir adelante con mis hijas y volver a tomar mi negocio, tomar yo las riendas y demás, o ponía mi energía en pelearme y en engancharme en algo que a lo mejor nunca iba a esclarecer. Es importante que sí pelees y que sí luches y que sí hables como estás hablando aquí. Te voy a decir por qué. Muchas mujeres que están pasando por lo mismo que pasaste tú o que pasé yo, si no denuncian, si no se mueven, no va a haber cambios. Qué bueno que estás aquí hoy, que estás hablando de esto, porque esto no se puede quedar así. Tienes que hacer eso y si no lo haces por ti, lo tienes que hacer por tus hijas, porque también es una persona que tiene la obligación de hacerse cargo económicamente de 2 hijas que trajo al mundo. Y ellas tienen derecho, y el derecho que tienen es a una pensión. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Piensas hacer algo al respecto legalmente, ya te vas a quedar así, porque todavía podrías hacer algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues nos divorciamos hace 8 años. Cuando firmamos el divorcio, en el acuerdo, él dijo que quería dar una pensión que equivale ni siquiera a la colegiatura de una de las niñas. Y así estuve 6 años, desde que firmamos el convenio de divorcio hasta hace no mucho, que de repente yo dije, oye, no es justo, como dices tú, es hija de los dos. Y yo pensé que eso iba a durar un poco, pero que un día iba a decir, bueno, ya, ok, ya, pago la mitad de las colegiaturas y pago la mitad de los gastos y pago la mitad del dentista. Y eso no pasó. Entonces, metí yo un incidente por un ajuste de pensión alimenticia en el que pagaba que incrementara su pensión a la mitad de los gastos escolares. Era lo único que yo pedía, la mitad de los gastos escolares. Muchas mujeres dicen, no, pues lo mejor sería que pues, yo no pague la escuela para ver que si presiona a la escuela, entonces él pague. Y a la mera hora te entra y si no paga y se quedan sin escuela, entonces resolvemos y no los hacemos responsables. Pero no lo hagas porque tú digas yo puedo, porque yo sé que tú estás pudiendo con los gastos, pero él tiene obligaciones y las tiene que cumplir. ¿Tú sabes hoy por hoy cuánto gana? No, dijo que no tenía trabajo. Pero también tienen que ver el estilo de vida. Sí le puedes decir, oye, tú estás viviendo así, 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 entonces tú tienes que tener dinero. Y yo como vocera del Partido Verde, no voy a permitir que esto quede así, porque no es justo. No podemos renunciar a una pensión alimenticia para nuestros hijos.
y tiene la obligación de cumplir. Y si no, hay consecuencias. Entonces la ley tiene que sancionarlo y hacerle ver que tiene una obligación que no está cumpliendo. Y bueno, platicábamos que, bueno, tenían una cuenta de ahorros, la cual desapareció, esos ahorros que ustedes dos, con tu negocio, pero que él participaba de él y se hacía cargo de los pagos y de todo el dinero, se esfumó. Ahí hay violencia patrimonial, porque ese dinero era para comprar una casa y al final de cuentas era patrimonio para sus hijas. ¿Sufriste también violencia emocional muy fuerte? Porque, ay, no lo quiero molestar, no se vaya a poner mal, mejor no lo cuestiono. Cuando tenías todo el derecho de hacerlo, ¿en qué momento tú crees que debas actuar para que realmente pague una pensión alimenticia digna y de acuerdo a cómo han vivido tus hijas desde que nacieron? Seguimos en eso. Al yo meter el incidente del ajuste de pensión alimenticia, hace, te digo, 3 años, hasta el día de hoy todavía no llegamos a un fin con esos incidentes. Lo pedí que por lo menos incrementara la pensión de acuerdo a la inflación, que es lo que marca la ley. El fallo fue a mi favor y No es lo el día que cumple. no lo ha pagado todavía. Y él empezó a responder con otros incidentes mucho más agresivos, como el de quitarme la guardia y custodia, pedirme pruebas Pero psicológicas, ¿con qué fundamento? que las niñas estaban alienadas o Alienadas, o sea, la estabas poniendo en su contra. ¿Alguna vez han dejado de ver a su papá? Porque tú no las dejes. no, nunca han dejado de ver a su papá. ¿Les hablabas mal de su papá? No, pero los niños también crecen y Y se dan empiezan a dar cuenta. cuenta de las cosas. Eso no es alienar. Alienar es cuando tú les dices y le dices cosas sobre tu expareja negativas y no quiero que lo vean. Eso es alienar. Entre semana dices que 2 veces a la semana iban a verlo y luego aparte el fin de semana que le tocaba. O sea que estaba bien repartido el tiempo, ¿no? Y no tenía por qué acusarte de alienación parental. Y lo hizo y te queda que quitar la guardia y custodia. ¿Por O qué? sea, sus argumentos eran inválidos. En la prueba psicológica que me realizaron a mí y a mis hijas, salió que mis hijas ni estaban alienadas, ni violentadas, ni mucho menos, que eran 2 niñas felices. Y los resultados en mi prueba psicológica fue que estaba yo violentada. Hay como el violentómetro. No salí yo con un nivel de violencia bárbaro, pero sí algo importante. No se puede permitir ningún tipo de violencia. Tú dijiste, bueno, pues nunca me pegó. Tenemos que cambiar la manera en la que hablamos de las cosas. Ser mucho más contundente. Hacer lo que estás haciendo hoy y darte cuenta tú sola de que sí estabas viendo violencia. Y no chiquita, no sutil. Estabas viendo violencia. Entonces no nos vamos a dejar. Y lo que tú estás haciendo es muy valiente, pero necesito que levantes más tu voz, que hables más de esto. Él está obligado a pagar una pensión alimenticia que incluye escuelas, que incluye ropa, sí, alimento, obviamente, un techo. Él no está siendo partícipe de todo y tiene que serlo. Tienes que exigir mucho más que lo que tú decías de la mitad de las escuelas. Con lo de la mitad de las escuelas no comen tus hijas. Sí, y creo que es importante como habrá muchas mujeres que desde el principio luchan, otras como yo que lo vamos postergando pensando que las cosas se van a mejorar y no, yo les diría que cuando estás enfrentándote a una persona que ejerce violencia patrimonial o violencia económica o violencia psicológica, si tú no les pones un alto, esto va a ir incrementando y no va a parar. O sea, tú tienes que proceder legalmente, hacer valer tus derechos, los derechos de tus hijos, porque si no, eso no se para. Y yo, como vocera del Partido Verde, de todo lo que hemos platicado, mi querida, yo creo que podríamos pues hablar también de violencia fiscal. Te voy a decir por qué. Hay estudios que dicen que las mujeres vivimos por lo menos 10 años más que los hombres. Tú no es como que te jubiles y entonces una empresa te pague tu jubilación, ¿no? Entonces, imagínate, si tú eres en una empresa donde te puedas jubilar, pues te pagan hasta ciertos años. Eso puede cubrir un hombre, pero no a una mujer. Otra cosa, ¿sabes que pagamos más impuestos que los hombres? Justo con la iniciativa del Partido Verde me enteré y me parece una gran iniciativa porque digo, hasta en este tipo de cosas hay desigualdad y son cosas Totalmente. que
pues no teníamos ni idea. Entonces, bueno, también yo creo que el mentir, porque quiero que sepas que toda la violencia que viviste además estuvo llena de mentiras. Él te escondía lo que hacía con los números de tu empresa, te miente sobre que no tiene dinero. O sea, su excusa de no haber incrementado la pensión alimenticia de acuerdo a la inflación Es que no tengo trabajo. es que él era desempleado, que lo poco que daba lo daba con muchísimo esfuerzo. Son mentiras. Entonces yo como vocera del Partido Verde, mi querida, creo que también se deberán de pagar daños por mentir, por no cumplir con sus obligaciones, avalándose en mentiras. Entonces también que haya pago de daños por mentir para no cumplir las obligaciones con los menores de edad. ¿Te parece bien? Me parece. ¿Te parece una buena propuesta? Claro que Pues sí. la vamos a hacer, pero me vas a prometer que vas a levantar tu voz. Te quiero oír mucho más fuerte porque es la única manera en la que identificamos que las cosas están mal. Si lo suavizamos nosotros, ayudamos a los violentos. Por último, me resta preguntarte, ¿qué le hace falta a México? Ser menos indiferentes y ser más participativos. Siempre le hemos indilgado como el tema de la participación política a los políticos y no, yo creo que México sería muy diferente si los ciudadanos de a pie, como les decimos a los que no somos políticos, nos involucráramos en la vida política. El simple hecho de ir a votar comprometidos y convocar a quienes nos rodean de hacerlo. Y conocer por quién estás votando. Sí, ¿Te es parece? muy importante porque a veces como ni siquiera sabes quién te representa. Gracias. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias. Y bueno, pues esto fue Hablemos Todas y vamos a seguir hablando, pero nunca nos vamos a cansar. Muchas gracias.